Entonces, hoy vamos a ver cómo Satanás esclaviza a nuestros hijos. Pues este es un título que le colocamos, pero más bien sería cómo Satanás quiere esclavizar a los hijos de Elohim, o cómo Satanás esclaviza a los creyentes en estos tiempos, en donde son tiempos de reflexión, tiempos donde debemos mirar cómo aprovechar este tiempo, cómo podemos salir fortalecidos y salir muy inclinados al amor de Yahweh, a estar constantes, a ser firmes, a tener seguridad y confianza de lo que Yahweh nos ha dado. Entonces, ese es el título, cómo Satanás esclaviza a nuestros hijos. Es un regalo, Yahweh nos regala Primera de Corintios 10, vea que está en el contexto del Nuevo Testamento, y eso es importante porque hay personas que no creen en el Antiguo Testamento, y entonces eso es bueno para no creer, pero hoy vamos a ver que ellos están ligados, ellos se sostienen, el uno al otro se sostiene. Entonces, hoy vemos eso en Primera de Corintios 10. Quiero hacer una introducción con unos pasajes de 1 Corintios 10 y después lo vemos en el orden, pero quiero hacer unos pasajes porque en esas películas que uno ve de nuestros hermanos judíos, uno los ve cómo son engañados, cómo no perciben el engaño. Entonces uno se pregunta, ¿por qué son tan fácilmente engañados? ¿Por qué no hay siervos que adviertan? No, esto es una trampa. ¿Por qué tanto creyente también en estos tiempos ha caído? Entonces eso nos lleva a su palabra, dice, pero la mayoría de ellos no fueron de agrado de Yahweh. ¿Verdad? Una cosa, con nuestra vida, si somos salvos por la gracia de Yahweh a través de Yahshua HaMashiach, pero con nuestra vida, con nuestro estilo de vida, debemos agradarle, producto de que soy un hombre transformado, producto de que tengo a Yahshua, la simiente, producto que tengo aquel que fue hombre aquí y venció el pecado, pero ahora lo tengo dentro para recordarme que él venció como hombre, y metí y lo tengo a él en el espíritu de santidad del Ruach HaKodesh del Padre, que me tiene que dar poder para no ser perdedor ante el pecado. Entonces, pero la mayoría de ellos no fueron del agrado de Yahweh. ¿Por qué no fueron del agrado de Yahweh? Porque violentaron lo que Yahweh les había dicho, violentaron aquello que hicieron aquello que desagradaba a Yahweh. Y hoy vamos a conocer cómo es las artimañas del enemigo. Pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto, quedaron enterrados en el desierto, murieron, desfallecieron. Estas cosas sucedieron como ejemplo. O sea, yo no sé cómo Marcio Ponto, los primeros, cuando se está la iglesia hebrea nazarena de Pablo, Pedro, Yahshua, y empiezan a entrar los grecorromanos, se desmarcan de los mandamientos, y él mismo en la iglesia, en esa iglesia que nace, no nació, eso es mentira que nació, la iglesia católica no nació en el año 325 con Concilio de Nicea, con Constantino, no. Ella nació allá en el año 132, por allá 130. Y entonces se desmarcan de los mandamientos y se desmarcan del Antiguo Testamento. Pero si esa historia, Pablo, el espíritu de santidad, a través de Pablo está diciendo, si ustedes no leen eso, ustedes no tienen con qué advertirse, ustedes no cogen escarmiento. Dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Nosotros estamos codiciando ahora lo malo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo conforme a los mandamientos de Yahweh? No os hagáis idólatras, al igual de algunos de ellos, como dice la Escritura. Sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantó a divertirse. Dirijamos nuestra mirada en ese momento. Esto es una historia de amor.
Esto en todo es una historia de amor y de dolor inmenso del Padre. Por su rebeldía, por pisotear, por invalidar los mandamientos, invalidar los mandamientos, ellos se van y son presos, son esclavos en Egipto, están esclavizados, tienen ídolos en Egipto. Y Yahweh decide liberar a esa novia para casarse con ella en el desierto. Un pacto de amor. Y esos actas de compromiso son los mandamientos que Él le da. Lo primero que le dice en Éxodo 20 allí, le dice, yo soy Yahweh. En otras palabras, yo soy, como diría, yo soy tu marido. Yo soy el que ahorita vamos a hacer pacto para ser tu esposo. Ese es el primer mandamiento. En sí encabeza los 10 mandamientos, arriba de los 10 mandamientos, lo que Él dice, yo soy Yahweh, que te sacó de Egipto. Y lo otro que le dice, no tendrás dioses fuera de mí. Ya, o sea, en otras palabras, me voy a casar contigo. ¿Aceptas? Pero eso sí, no tendrás más marido fuera de mí. Yo soy el único, solo tu marido. Esto tiene que ver con una historia hermosa de amor, pero una historia de infidelidades tremenda, toda hasta ahora. Ha habido infidelidad. No nuestros hermanos de Judá, los hermanos de Efraín, los creyentes actuales viven en una infidelidad tremenda con el Padre, con Yahweh, y preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué? Bueno, hoy vamos a saber el por qué. Hoy vamos a saber por qué los creyentes caen, por qué ellos que eran creyentes cayeron, dice allí, cayeron en el suelo, cayeron en las calles. No os hagáis idólatras. Y entonces aquí este término de idólatra, podemos ver cómo ellos fueron esclavizados, cómo nuestros niños, porque este tema se trata de eso, nuestros niños, nuestros jóvenes de iglesia, de que dicen ser creyentes, cómo Satanás está formateando sus mentes, cómo los está tarjeteando. Y se necesitaba porque ellos salieron con 400 años. Efraín, la casa de Israel, el de la cabeza de la casa de Israel, fue José, su padre lo tuvo con una egipcia. Los abuelos de Efraín eran egipcios. El abuelo de Efraín se llamaba Potifara, sacerdote de los dioses de Egipto, allá en Heliópolis. Adoraban 3 dioses: Dios Osiris, Dios Isis, Dios Horus, siempre con 3 dioses. Y entonces esa mentalidad, eso lo traían. Yo quiero decirles cómo opera Satanás, cómo ha operado con nuestros hijos, cómo operó con usted, cómo está operando con los hijos suyos, cómo está operando con su familia. Quiero decirles, pues, en mi niñez, por ahí a los 4 años, yo escuchaba unas canciones. En la esquina había un traganíquel, metían una moneda y el parroquiano que se iba a tomar sus cervezas o su trago llevaba moneditas para meterle y salían canciones. Desde niño las oí, no me gustaban, pero yo le puedo dar estrofas enteras, porque aunque no me gustaban, me fueron taladrando y se me fue formateando. No se las canto porque pues, pero yo me sé muchas de esas canciones porque las oí, nací en ese ambiente, en el ambiente en donde, porque pues el costeño no es como en otras partes que toman tragos sin música. El costeño lleva 2 adiciones, música y trago. Y después lo demás. Esos son los inicios. Primero al niño
como nosotros se le mete la música y tú dices malo. Tuve esa experiencia de esas canciones. Después crecí un poquito, tipo 8 o 10 años. Tuve la experiencia de que mi madre en aquel boom de Venezuela se fue a trabajar a Venezuela. Mis 3 hermanos mayores ya estaban realizados con sus hogares. Yo me quedé con mis 4 hermanitas, las más pequeñas. Éramos niños y mi madre se había ido a trabajar a Venezuela. Jugaba y todo, pero en la noche me entraba una cosa horrible porque no veía a mi madre a mi lado, allí en el cuarto. Eso impacta. Usted no sabe cuánto daño le hace la separación a los niños. Hace daño tremendo. Y entonces ese niño estaba allí y mi madre volverá, no volverá, se quedará por allá, le pasará algo. Y me miraba a mis hermanitas y estaban dormidas. Y yo, ¿cómo es posible que ellas estén tranquilas? ¿Cómo es posible que yo esté viviendo esto? Y eso fueron noche tras noche. Pero una cosa que sucedía allí, al lado había una cantina. Ponían música y yo oía. Y yo sabía, porque el picotero tenía una caja de discos así, y él iba sacando. Entonces yo sabía quién estaba de cantinero y dice, ya sé quién está en cantinero, porque ese no varía las carátulas de los discos, eran long play, acetato. Y yo sabía, y eso se me metía. Ya muy niño fui pegado a la música. Una vez estando, pues ya regresó mi mamá y fui con unos primos a Sabana Larga, un pueblo de hace 50 años, eran pueblos. Pero a mí lo que me animó a ir con ellos es porque dijeron, vamos al monte. ¿Qué es el monte? Era la finca. Antes la finca le decían monte porque pues esas fincas no tenían unas casas, ¿no? Ellos tenían un cobertizo allí, sí, de pronto tapadito, pero eso era para meter las herramientas o los sembrados, lo que se recogía, o los abonos. Y nos fuimos, y uy. Y ese día pues, niño, yo era como un niño de 8, 10 años más o menos, nos fuimos como 8, de acá nos fuimos 3 primos, allá de Sabana Larga fueron 5, y nos reunimos allá con el que vigilaba la finca, él en un cuarto, y dormimos en la sala, y en la noche empezaron a echar cuentos, y que la culebra, que aquí se mete una culebra. Yo estaba pendiente, y allí como con claro que no les hacía ver que tenía miedo, ¿no? Pero por dentro sí tenía miedo. Bueno, ellos se quedaron dormidos. Y yo, me quedé así. Me quedé así y empecé a escuchar la música. Y pusieron música, qué cosa, bueno, qué cosa. Y bueno, y escuché música. Me dormí. Al día siguiente me desperté y le digo a uno de ellos que, oye, ¿escuchaste la música? ¿Cuál música? No, una música, no. Ven acá, y me subió a una parte alta, mira, puro monte. Aquí estamos a kilómetros del pueblo Sabana Larga donde venimos. Estamos a kilómetros. Y eso allá ni siquiera en Sabana Larga, porque eran pueblos, estaban 50 años atrás, ¿no? Y nosotros ni siquiera escuchamos cuando estamos en Sabana Larga la música que ponen en el centro, en la plaza de Santa Marta. Vamos a escucharla acá. Yo me quedé espantado. Yo dije, ¿qué pasó? Algo pasa en el subconsciente de uno. Algo sucede en nuestra vida. ¿De qué nos apoyamos? ¿De qué muletas nos vamos agarrando? La muleta del cigarrillo, la muleta del alcohol, la muleta de la droga, la muleta del sexo, la muleta de la fornicación, la muleta de cualquier cosa. La mente se nos va tarjeteando. Y entonces uno va convirtiendo ídolos, cosas que se le meten desde muy temprano a uno y los convierte en ídolos. Por eso él dice, le está diciendo lo mismo ahora, Pablo le está diciendo ahora a ustedes, así como aquellos están siendo rescatados, pero no es para que pequen, no es que la gracia a mí me dio carta abierta para pecar. No, Señor, no os hagáis idólatras, no os hagáis esclavos del pecado.
Por favor, no os hagáis idólatras, no os hagáis esclavos. Ellos eran esclavos. Y una persona puede seguir siendo esclavo. Siendo creyente puede seguir siendo esclavo del pecado, idólatra. Al igual de alguno de ellos, como dice la Escritura. Bueno, y como les decía, era una introducción cuando es que nos está diciendo todo esto le acontecía como ejemplo y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Entonces dice, mira, tú no puedes desechar el Antiguo Testamento. Toda la Escritura es necesaria para edificar, para construir, para sanar, para liberar, para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido en el pueblo de Elohim. La Biblia no esconde nada. Y entonces, ahora sí, cojamos nuevamente 1 Corintios 10:1, desde el inicio. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. Y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía y la roca era el Machía. ¿Qué está diciendo la palabra? Ellos también tuvieron la oportunidad. Abraham sabía de que su salvación era un cordero sufriente. Esa es la verdadera fe hebrea, la del cordero sufriente, la del Mesías redentor. Ahí está. David lo sabía. Digo, no me vas a dejar en el sepulcro, porque sabía de un redentor. Pero ellos, cuando vino el redentor, dijeron, no, nosotros necesitamos otro redentor, nosotros tenemos un redentor diferente. No creyeron, no han creído. Pero dice la palabra que ellos, el mismo Yahweh lo tiene hasta este momento cegado, no ven al redentor. Ya el redentor vino y ellos están esperando otro. Entonces miren todo esto que nos muestra la palabra de Dios. Pero la mayoría de ellos no fueron del agrado de Yahweh, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas subieron como ejemplo para que nosotros, para que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron. No hagáis idólatras, al igual de algunos de ellos, como dice la Escritura. Sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantó a divertirse. Lo que estaban comiendo, pero ojo, vamos a ver qué es lo que significa ese. Estaba Moisés, Yahweh estaba dándole los mandamientos, estaba dando los actos de compromiso del pacto, del matrimonio con ellos. Y ellos, en vez de aprovechar el desierto tenía muchas. Es como cuando yo estaba en ese monte, tenía mucho Egipto, oía las canciones, las oía. Bueno, me servía como de paliativo, algo. Ya había una muleta, ya había un apoyo, ya había una dependencia, de tal manera que mi subconsciente lo traía. Ya estaba atado. Así están los niños cuando les sueltan el internet. Los están atando. Padres creyentes, gente del mundo. Estamos hablando de gente creyente. Formateando, tarjeteando su mente, sus emociones, su voluntad. Entonces, usted puede ver este pasaje bajo esta versión, que es casi también lo que dice la Reina Valera. Sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantó a divertirse. Usted dirá, pero eso no le veo nada de que sean idólatras, ¿sí o no? Y usted dice, sí. Por eso es que usted no puede estudiar y menos una versión como la Reina Valera, que es una versión tardía. Tiene que remontarse más allá. Sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantó a divertirse. Oye, eso es correcto. La gente tiene derecho a divertirse. Estaban en el desierto y hicieron una comida. Sí, vamos a ver otras versiones que tiene que ver por qué. Unos latigazos para ellos. Dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a danzar. Pregunta, no estamos hablando de identidad. La identidad son las fiestas del pueblo, las fiestas de la persona.
Entonces la persona se identifica. Yo soy del carnaval de Barranquilla. ¿A quién le danza en Barranquilla en el carnaval? ¿A quién? ¿A quién le danza en las fiestas patronales? Buena pregunta. Ellos estaban danzando en un zafarrancho que habían formado allá abajo, mientras este estaba allá en el monte Sinaí con Yahweh. Nebeí, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno, ¿vio? Se desenfrenó. ¿Qué hacen las personas cuando están en los carnavales o en las fiestas? Se meten en las discotecas y se desenfrenan, se despelucan, se contorsionan. ¿A quién le danzan? ¿A quién le danzaba yo? Porque también dancé. Yo soy de Barranquilla y bailé bastante. Al mundo iba por dentro. O sea, los viernes a mí yo era una persona, yo no me sentaba ahí a tomar, yo era a bailar. Dice así, BLA, la Biblia del lenguaje actual, dice: la gente se sentó a comer y a beber y luego se puso a bailar, a danzar en honor a los ídolos. A los ídolos tenían unos días, unos meses, un mesecito tenían allí de salir y no aguantaron. Hay gente que Yahweh la metió al desierto de este confinamiento y están desesperados. Ya quieren salir y quieren, me voy para la iglesia, pero aquí, que hay en las iglesias gente con ejercicio de pecado, con estilo de vida de pecado, y que ¿a qué van? ¿Por qué no te quedas y hablas con tu Yahweh? Yo estoy en la verdadera fe. Pregúntale tú, yo estoy en la verdadera fe. Dice, la gente, y se pusieron a hacer honor en su danza y en su baile a los ídolos. Cualquier parecido con esta realidad. Por eso es que le gusta el cristianismo que le presentan. Usted puede hacer lo que sea. Ya usted es salvo. Ya usted está salvo por gracia. Usted puede hacer lo que sea. La Biblia no muestra eso. Y de eso está hablando Pablo en el Nuevo Testamento. Lo está diciendo. Está haciendo referencia. La Biblia, nueva traducción viviente. El pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a las diversiones paganas. Muchos creyentes son los primeros que llegan a las fiestas patronales de sus pueblos. Y allí, y eso sí, usted ve en la iglesia así, los ve serios. Las alabanzas no mueven ni un dedo en la alabanza. Oh, yo soy un tipo muy serio. Pero cuando están en el berrolle de las fiestas mundanas y paganas, eso sí. Pero las fiestas de Yahweh se las quitaron. Bueno, eso estaba profetizado a la casa de Israel. Yahweh le dice: te quitaré la fiesta. Y así les quitaron la fiesta. En el año 132 hay una fractura entre los cristianos o iglesia hebrea nazarena, los que quedaron después de Pablo, Pedro, con la iglesia grecorromana. Usted la puede ver en los libros de Eusebio. Hay una fractura y ellos dicen: cristianos perdidos, cristianos legalistas. ¿Por qué le dijeron cristianos legalistas? Porque ellos querían ser como sus apóstoles, sus discípulos directos. Estos querían ser como Juan, y uno de ellos dice: no, señor, yo al apóstol Juan lo veía, y a usted se mete en los libros de Hechos, yo los veía a ellos, ahí está en la palabra, que ellos iban cumplidamente a las fiestas de Yahweh, después de haber sido Yahshua. Y entonces, ¿qué celebra usted? ¿Cuál es su identidad? Dice: el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Sigue diciendo en 1 Corintios 10. En 1 Corintios 10, donde está la gracia, pero era una gracia con verdad, la de Pablo. Y por eso dice: no forniquemos en ninguna manera. Usted siempre va a escuchar a Pablo y dice: no, señor, en ninguna manera está violada el mandamiento. En ninguna manera usted puede pecar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron muertos 23,000 en un solo día. Y entonces es tremendo, porque también Pablo en Corintios, en cuanto se trata de la cena, dice: como comían la cena, hacían la comunión de la Pascua.
tomaban vino y estaban en comunión, porque como ya habían recibido a Yahshua, ya lo tenían, entonces como que pretendían decir que estaban comulgando con Yahshua y comulgaban con otra cosa, comulgaban con el pecado, con la idolatría. La fornicación es un tipo de idolatría. ¿Usted está en la Biblia? El sexo, desde muy niño, también la música, desde muy niño. Ah, no, por favor, y ahora con el internet, pobrecitos niños, tanta porquería. Y en el colegio, la UNESCO, la agenda de niño con niño, niña con niña, para que la población baje. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron muertos 23,000 en un solo día. Pablo está advirtiendo, Pablo está dando aviso. ¿Por qué habían muerto? Después dice, hay muchos muertos aquí. Y en estos tiempos, señores, hay muchos muertos creyentes. Han caído. Pregunten, ¿por qué? Una de las cosas es porque millones de muertos. Esto no es nada. Millones está registrado. En el año 2008 hubieron 8 millones, o 2008, 2012, el registro. No le hablo de los otros años, nada más ese año es el que me conozco el dato. 8 millones me murieron por cárcel y la mayoría es por lo que ¿qué? Comen. Porque Yahweh tiene sus mandamientos y Yahweh sabe cuál es la composición del cerdo, cuál es la composición del... Y cuando Yahshua vino, no vino a cambiar ninguna composición porque esos animales son necesarios para el ecosistema. Entonces allí en número 25:4 dice, Israel se estableció en Sitín y el pueblo se puso a fornicar con las hijas de Moab. Estas invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. O sea, todo eso era, cuando él bajó, cuando él estaba, ellos estaban ahí, era una orgía sexual, una orgía, baile, trago, evocando a dioses de Egipto. Y murieron, como dice allí, 23,000. Le han dicho a la gente, no, tú no pide perdón. El pecado tiene unas consecuencias nefastas para cada persona y para la familia de esa persona, para la familia de ese varón, para la familia de esa mujer. Israel se adhirió así a Baal-peor y se incendió. Están en el desierto todavía. La novia está en el desierto. ¿Y qué tiene que hacer él? Bueno, tenía pensado sacar tanto, salieron 4 millones. Dice que la mayoría quedó en el desierto. Cuando debieron disfrutar del desierto como novia, disfrutar. Así me diera agüita de panela con pan mi padre, pero mi amado, disfruto de él. Toma todos los jefes. Tremendo, esta palabra es tremenda. Porque hay versiones que tratan, pero es mejor que se vea la cosa cruda, extrema, para saber cómo afecta, cómo golpea la santidad de Yahweh y cómo despierta la ira, el pecado idolátrico del pueblo creyente. Tomó a todos los jefes del pueblo, toma a todos los jefes del pueblo, al pueblo creyente, y empálalos en honor de Yahweh, cara al sol. Así cederá el furor de la cólera de Yahweh contra Israel, dijo Moisés a los jueces de Israel. Matad a cada uno de los vuestros que se hayan adherido a un Dios, a otro marido. No tenían el acto de compromiso, ya la novia se estaba desaforando, desenfrenando con otro marido. Baal-peor. ¿Cuántos maridos hay? ¿O servirás a un Elohim? No puede servir. Vea esta imagen. Quiero traer esta imagen porque así como los israelitas creyentes murieron, aquí en estos tiempos 1300, por allá 1300, hay una pandemia también, la peste bubónica, la peste negra. Y este pintor refleja a gente tirada en las calles, ya tratadas para la sepultura. Pero es de la peste bubónica. Te dirá, ¿por qué trae esto? Porque este señor dice lo siguiente,
un artículo de la revista Historia de Vida, hace años ya. Él decía en ese artículo, según cuenta el notario italiano de aquellos tiempos, Gabriel de Musis, registros históricos, en medio del asedio, una gran epidemia de peste que se había originado en el interior del continente. El cronista se vio entonces en el dilema de explicar cómo aquel castigo de Dios se propagaba también entre los sitiados cristianos que contaban con el favor del Señor, y lo resolvió exagerando la barbarie pagana. En vista de ello, los tártaros, agotados por aquella enfermedad pestilencial y derribados por todas partes como golpeados por un rayo. Este señor está diciendo, no, y dijeron, no, que más muertos hay entre los paganos, y esa era la... Pero aquí está diciendo que muchos cristianos cayeron. Cristianos, en este tiempo todavía no había nacido Lutero, ni cristianos de aquellos tiempos. ¿Y por qué? No, porque desde el año 132 ellos se separaron. Paulatinamente se separaron de los mandamientos de Yahweh y los invalidaron. Y ese es el cristianismo que ha nacido ahora, que está en las iglesias y dice, no, yo puedo hacer y deshacer porque mandamiento no hay para nosotros, eso es para los judíos. Eso fue lo dijo Justino Mártir. Todos ellos dijeron eso y cercenaron el evangelio de verdad. Cercenaron porque el evangelio es gracia y verdad, gracia de Yahweh a través de Yahshua y verdad. Si tengo a Yahshua, si yo me convertí de verdad, entonces en verdad guardo mandamientos. Eso es verdad. Y entonces eso dice este señor, al comprobar que perecían sin remedio, ¿quién? Los cristianos. Ordenaron colocar los cadáveres sobre las máquinas de asedio y lanzarlos a la ciudad de Cafa. Así pues, los cuerpos de los muertos fueron arrojados por encima de las murallas, por lo que los cristianos, a pesar de haberse llevado el mayor número de muertos posible y haberlos arrojado al mar, no pudieron ocultarse ni protegerse de aquel peligro. Escribe en su relato de la plaga de 1348. Para sus contemporáneos aquella fue la mayor calamidad de la historia. El Carmelita, una orden religiosa católica carmelita, el carmelita Jean Benet aseguró, por lo que he oído o he leído, jamás en los tiempos pasados se produjo tan alto número de víctimas. Todavía no había ocurrido el holocausto, lo de alemanes con los judíos, que fueron 6 millones. Dice, nunca ha habido tanta muerte. Y era católico. En Florencia, allá en Europa, Petrarca le escribía a un amigo, feliz posteridad, que no experimentará una tribulación tan abismal y contemplará nuestros testimonios como una fábula. Pero no sabía que venía el holocausto nazi. Y no tiene en cuenta que va a haber una gran tribulación. No tiene en cuenta eso. Y entonces él decía, estoy viviendo lo peor. Desde antes y más adelante no habrá una cosa como esta. Estamos hablando de cosas espantosas. Dice, el historiador tunecino Ibn Khaldun habla de que entre un 40 y un 50% de bajas en el mundo islámico. O sea, el islámico historiador Khaldun decía, no, nosotros se nos murieron el 40%. Entonces el Papa dijo que a ellos se les murió el 30% de los creyentes en el mundo. Ahí sí había una sola religión en ese momento. Y ellos dijeron, no, se nos murió la tercera parte. Apocalíptico. O sea, mire, eso que sucedió allí, si lo ponemos en las cantidades de ahora, la tercera parte de los cristianos, 400 millones de cristianos. Tremendo. Fue tremendo. El equivalente serían en estos tiempos 400 millones. Claro, ahora podemos contarlos. Antes no tenían la facilidad de la logística para contarlos. Pero ellos decían, no, nosotros se nos murió la tercera parte de los creyentes. ¿Qué pasó? Y entonces quiero
terminar, dice: la danza de la muerte más famosa del medioevo está grabada en el cementerio de los inocentes de París, encargada por el duque de Berry. O sea, pintaron una danza. Y yo leyendo sobre danza, y resulta de que, vean, después de esta pandemia va a haber 3 clases de personas. Una que va a seguir igual, no va a pasar nada en su vida. Otra que va, porque si usted lee ese artículo, allí unos se extralimitaron y se fueron flagelantes, se volvieron, mejor dicho, más santos, se volvieron fanáticos y hacían cosas que estaban locos, enfermos, se llenaron de terror, de pánico, unos. El otro que le dije, no, como si nada, muchos van en este mundo, como no, nada ha pasado, nada. Otros van a correr a buscar, bueno, serían eso, pero tampoco llegar a violentar los mandamientos de Dios. Y otros, ¿sabe qué hicieron? Se desenfrenaron, no existe Dios. Danzaban en las calles frenéticamente, pasados de alcohol, porque no existe Dios. Y esas cosas, porque lo han visto, y es tremendo, hay que orar mucho, porque el corazón se arruga, y el corazón, en vez de buscar a Yahweh, lo que hacen es: se murió mi familiar, se murió esto, sucedió aquello, sucedió lo otro. Entonces, ahí están, son 3 clases. Yo le pregunto: ¿en qué grupo está usted? ¿Usted de verdad va a buscar la verdadera fuente, la verdad, o va a querer seguir engañado? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Porque puede que pasemos esta, pero la que viene, las que vengan, la pasaremos. Y caían muchos muertos. Lo que estoy diciéndoles, le estoy llevando en el contexto. El pueblo de Dios cayó muerto porque pisoteaban los mandamientos. Y el pueblo, así dice Isaías 5, dice: hago todo esto. Y le preguntaba: hago todo esto, quédate quietecito todavía, porque mi ira todavía está, porque han olvidado los mandamientos, han enterrado mis mandamientos. Ahí está en Isaías 5, búsquelo y verá que es un retrato, porque dice en Isaías 5, dice: y habrá muertos caerán en las calles. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y el origen de la danza, entonces usted puede buscar eso en internet. Hay registros de la gente cómo se desenfrena en las danzas. Dice: ni tentemos a Yahweh como algunos de ellos le tentaron y perecieron víctimas de las serpientes, ni murmuréis como algunos de los que ellos murmuraron y perecieron bajo el exterminio. Yo le pongo Números 21:5, como ellos lo hicieron. Porque hay gente, sí, estamos en estas condiciones, pero yo le pregunto: ¿se ha acostado usted sin comida, sin alimento? Yahweh ha provisto en su amor y en su misericordia, pero ellos, como usted los ve allí, allí dice: y estamos cansados de este manjar miserable. Yahweh les dio el maná. Querían comer cerdo, añoraban la comida de Egipto. Yo estuve en Egipto para pasar a Israel, y yo sentí unas sensaciones tremendas con la comida y la lujuria, porque es más, los que dirigían esa peregrinación a Israel, fuimos a Egipto, ellos nos decían, a las madamas, a las mujeres, decían: no, vamos a entrar por los pasillos de esas pirámides, tengan cuidado, van los egipcios, porque ellos agarran a las mujeres. O sea, la libidinosidad, o sea, yo lo sentí, era como una cuestión revolviéndome, no que yo, no, o sea, ahí estaba el Señor sanándome y liberándome de todo mi pasado, de cómo la parte sexual va haciendo mella en el individuo, en la mujer y en el hombre, y los vuelve una crispeta.
Usted puede leerlo ahí, 1 Corintios 10, ahí se lo dejo. Pero el 14 dice, por eso, queridos, por eso, amados, como si papá Yahweh les hablara, le dice, hijito mío, huye de la idolatría, huye de la fornicación, de esa idolatría, de esa dependencia al sexo egipcio, del alcohol, dependo, no puedo vivir. Se crea una dependencia psicológica y física. Para arrancar eso, la música, o sea, usted no ve que hay personas que tienen que estar siempre conectados a algo porque no pueden tener tiempos de quietud. Lo más grande que puede ocurrir es que estemos en una quietud solo para Yahweh. Pero hay gente que no puede. Claro, si usted no puede estar en silencio y en quietud en la presencia de Yahweh, siempre no descansa. Venid a mí los cansados y cargados. La gente está cansada, está cargada, pero quiere más. No se le, dice la Biblia, no se le cansa los ojos, no se le cansa el querer saber, el querer estar al tanto de esto y de aquello. No descansa. Pobrecitos, esclavos. Por eso, queridos, huid de la idolatría. Os hablo como a prudentes, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre del Maestro, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo del Maestro, porque aun siendo muchos un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Ahí le está volviendo a decir lo mismo. Tú tienes a Yahshua, tú eres parte de Yahshua, tú eres santo, debes actuar como santo. Actuar como santo, vivir como santo.